Estaba echándole cabeza a ese término que se ha vuelto tan de moda en estos días de la desobediencia civil de Iván Cepeda, que mencionó desde que perdió las elecciones allá el 21 de julio. Y para empezar a ahondar sobre ese tema, qué mejor que volver a leerse a Henry David Thoreau, del deber de la desobediencia civil, pues la persona que desarrolló el concepto de lo que es la desobediencia civil, que no es propiamente un libertario, es más bien un individualista extremo del siglo XIX de Estados Unidos, y que hablaba sobre la desobediencia civil como un acto, una acción, no solamente palabras, sino una acción de una persona cuando ve que una norma del Estado, una ley del Estado es completamente injusta. Él menciona que usted tiene que irse en contra de una norma que es injusta, no por algo utilitario, no porque le puede dañar a usted, sino que simplemente porque usted la concibe injusta para los demás. Es por eso que Henry de Thoreau desarrollado este concepto cuando hablaba sobre la guerra entre México y Estados Unidos allá por 1846, y también en contra de la esclavitud, que a él no le afectaba en prácticamente nada, y simplemente sostenía que como norma injusta, las personas íntegras, las personas que se creen justas, tenían que desarrollar una especie de acciones respecto a eso que es injusto. Para él, esa acción no era simplemente escribir una columna en un periódico, decirle a sus amigos que es una norma injusta, sino tomar acciones. Y esas acciones, una de las que veía más concebible era precisamente el tema de no pagar impuestos, no pagarle al Tesoro de Estados Unidos, porque sostenía que con ese dinero que pagaba, pues se iba a financiar esa guerra o se financiaba ese sistema, esa estructura injusta de la esclavitud durante la primera mitad del siglo XIX de Estados Unidos. De ahí, la tesis central de Thoreau era que ante una norma injusta no simplemente vale opinar, sino tomar la acción concreta para aportar de ejercerse esa norma injusta. Así eso le traiga a usted perjuicios, como por ejemplo irse a la cárcel o ser perseguido o asesinado por ese Estado injusto y opresor. En últimas, la desobediencia civil sin sacrificio no es desobediencia, es simplemente palabrerías. Y de ahí, entendiendo lo que es la desobediencia civil en su concepto, tenemos que ver cómo la está aplicando Iván Cepeda, el ex candidato Iván Cepeda. Iván Cepeda habla de desobediencia civil, pero eso sí, acepta la curul que le da la norma electoral de haber sido el segundo en esa elección democrática hacia la presidencia. Entonces acepta la curul, acepta el salario que da esa curul, además de todos los beneficios que le da ser congresista, como por ejemplo seguridad por parte de la UNP y además de eso voz en el Congreso. Y lo único que hace Iván Cepeda es decir que se declara en desobediencia civil. Y ahora veamos cuáles son esas inconsistencias que, por lo menos a mí, me parece que son muy graves. La primera, el cero sacrificio, que no hay ningún costo por llamar a la desobediencia civil. Es una persona que simplemente habla, dice que va a hacer eso, pero no está dispuesto a asumir el costo. Por ejemplo, no aceptar la curul en el Congreso, que le da obviamente un salario de más de 50 millones de pesos. Es decir, es una persona que dice que no está de acuerdo con la norma electoral que le dio la presidencia a Abelardo de la Espriella, pero sí está de acuerdo con esa misma norma que le entrega una curul en el Congreso. Lo segundo, y es creo que lo más importante, es cuál es esa injusticia, cuál es esa norma que Iván Cepeda está declarando injusta para declararse como desobediencia civil. Esa norma o esas normas son las normas electorales, esas normas democráticas que precisamente llevan a que haya un juego democrático, unas elecciones entre distintas personas, en que hayan opositores, se enfrenten ideas y de esa manera llegue el pueblo, lleguen los colombianos y decidan por quién van a votar. Son esas normas, las normas democráticas a las cuales Iván Cepeda entonces se declara en desobediencia civil. Si Iván Cepeda desobedece esas normas o le parece injustas, quiere decir que Iván Cepeda es una persona que no acepta el sistema democrático colombiano, es decir, que es una persona que no está dispuesta a jugar al juego de la democracia o solamente está dispuesto a jugarlo cuando él es el vencedor. Si Iván Cepeda desconoce los resultados o le parecen injustos esos resultados que le dio la presidencia a Abelardo de la Espriella, ¿por qué entonces en ese mismo sistema acepta la curul que le da ese sistema democrático que le entrega la presidencia a Abelardo de la Espriella? Entonces, para terminar, ¿qué es lo que va a hacer Iván Cepeda para hacer una acción respecto a eso que habla de la desobediencia civil? Henry David Thoreau dejó de pagar impuestos y por dejar de pagar impuestos tuvo que pagar cárcel.
Iván Cepeda estará dispuesto a pagar cárcel o dejará de pagar impuestos, al gobierno de Colombia dejará de declarar renta y todas las personas, esos 12 millones de personas que votaron por él y que de pronto se vayan a declarar en desobediencia civil, van a dejar de pagar impuestos, van a empezar a comprar cosas sin IVA en un mercado negro, van a empezar a importar cosas sin la aduana, es decir, van a hacer contrabando. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y cuál es el sacrificio que están dispuestos a pagar por declararse en desobediencia civil? Ya sabemos que Iván Cepeda no mucho, porque ya está en su curul en el Senado, tranquilo, ganándose 50 millones de pesos al mes.